Lo de la sordera es más de lo que estoy buscando ahora mismo. Ese fue el mensaje que leyó, sola en una mesa. Una mujer que valía $200 millones. Faltaban 2 días para Navidad y en minutos, 2 niñas que nunca había visto se acercarían a preguntarle, en el único idioma que de verdad la había visto siempre, si podían sentarse con ella. Para entender cómo llegó hasta esa mesa hay que retroceder un poco. Samuel Reed tenía 36 años y creía en una sola cosa en sí, trabajaba lo suficiente y amaba a sus hijas con todo lo que tenía. No importaba lo que el mundo pensara. No sabía que esa misma noche, a 40 metros de donde él trapeaba un pasillo, una mujer sería humillada, ni que en una semana toda su vida, turnos nocturnos, manuales de programación viejos y una promesa hecha a una mujer que ya no podía oírlo. Quedaría expuesta frente a 200 cámaras. El restaurante estaba en el centro de Pittsburgh. Beatrice Vance, de 38 años, cenaba con un miembro de la junta directiva de su propia empresa. Era sorda de nacimiento y dirigía la Mayo Air, empresa de tecnología de accesibilidad de la costa este. El hombre se disculpó para ir al baño. El teléfono de Beatriz vibró, lo leyó 2 veces. Su rostro no se movió. Fue entonces cuando 2 niñas aparecieron junto a su mesa, gemelas de 6 años, con la seriedad que solo tienen los niños que han decidido que algo importa. Una levantó las manos y firmó despacio. ¿Podemos sentarnos contigo? Te ves muy triste. Un hombre corrió hacia la mesa con una chaqueta de mantenimiento gastada en los codos. Se agachó a disculparse con señas ante sus hijas. Beatriz le tomó las manos y notó algo que no encajaba. Tenía las palmas cubiertas de pequeñas quemaduras redondas, no de un balde de trapear, sino de un cautín de soldar cientos de veces. Samuel Reed, dijo él, sin mirarla del todo. Mantenimiento nocturno. De tu edificio, papá, dice que la Navidad es para no estar solos, firmaron las niñas. En el momento más débil que había tenido en años, Beatriz asintió. Cuando las niñas se alejaron a lavarse las manos, Beatriz le preguntó a Samuel por qué firmaba con tanta fluidez. Él respondió con apenas 4 señas. Tuve que aprender. Eso es todo. Annie pidió la cuenta antes de que ella pudiera insistir. A la mañana siguiente llegó un correo de la junta directiva en suspensión temporal de su autoridad ejecutiva, alegando barreras de comunicación. La firma pertenecía a Victor Hale, el mismo hombre que, horas antes, le había escrito que su sordera era más de lo que estaba buscando. Esa mañana, en el sótano de mantenimiento, un viejo guardia de seguridad le entregó a Beatriz, en secreto, una memoria USB. El señor Reed, ¿no solo arreglar tuberías?, murmuró. El servidor registra su acceso subiendo código al sistema de accesibilidad desde hace 14 meses. Lo que encontró la dejó sin aliento parche tras parche. Las correcciones que habían salvado el software de lectura de pantalla, la actualización que les había ganado un contrato federal, vulnerabilidades cerradas antes de que la ingeniería las detectara. Todo entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, desde una cuenta sin acceso oficial. Encontró a Samuel en la sala de servidores. Él no lo negó. Mi esposa era sorda, dijo. Enfermó hace 5 años. Murió hace poco más de 1. Aprendí a firmar para hablar con ella. Después aprendí a programar porque el software de esta empresa apenas funcionaba y ella lo necesitaba para conservar su empleo. Cuando murió, seguí escribiendo los parches cada noche. Era la única forma que conocía de seguir hablándole. Añadió, casi al pasar, que su esposa había trabajado en ese mismo departamento años atrás, hasta que la despidieron por no encajar en la cultura de la empresa. Beatriz no necesitó preguntar quién había firmado ese despido. Esa noche, descubrió que la denuncia contra Samuel había sido presentada la misma noche en que Víctor le envió aquel mensaje. Mismo responsable, misma crueldad disfrazada de 2 maneras. Víctor estaba a días de una votación hostil para quitarle la empresa y necesitaba 2 pruebas fabricadas por él mismo, una división fallida y un trabajador acusado de intrusión informática. Samuel fue despedido antes del mediodía siguiente. Perdió su vivienda de empleado. Con una denuncia ya en manos de la policía, no quedó ningún adulto disponible para cuidar a las niñas y fueron enviadas a cuidado temporal. Beatriz lo encontró en la escalera del estacionamiento. No luches por mí, le dijo él, antes de que ella hablara. Ya perdí a una esposa por algo que no pude arreglar trabajando más duro. No voy a dejar que pierdas todo lo que construiste por lástima, ¿sí? Marchó sin dejarla responder. Al día siguiente, Beatriz se presentó ante la junta con lo único que le quedaba a la verdad.
y la disposición de decirla frente a las cámaras. Advirtió que si la votación seguía adelante, contaría a la prensa cómo habían fabricado cargos contra un hombre que había salvado, sin cobrar, la división de accesibilidad durante más de un año. La votación se pospuso. Víctor se fue primero, con la calma de quien ya tiene preparado el siguiente golpe, ¿eh? Y lo tenía. La policía había arrestado a Samuel apenas una hora después. Esa noche, sus hijas durmieron en un hogar de acogida. A las 11:42, llegó al teléfono de Beatriz un video de 18 segundos, enviado en secreto por una trabajadora social. El rostro de una de las niñas llenaba la pantalla. En las manos de papá están tristes. El hombre malo dijo que se las va a romper para siempre. Por favor, no lo dejes. Víctor actuó primero, filtró el mensaje original, sin contexto, junto a imágenes de seguridad del restaurante. Alguien lo tituló ANSI o Inestable, explota su propia discapacidad para generar lástima. El video se volvió viral, las acciones cayeron 11%. La Junta, sin esperar su versión, la suspendió esa misma tarde. La división de accesibilidad fue cerrada el mismo día. Los cargos contra Samuel se elevaron a felonía. Esa noche, sola en su departamento a oscuras, Beatriz no gritó ni rompió nada. Se sentó en el piso frío del baño, abrazó sus rodillas y levantó las manos para firmar. Despacio, lo siento, sin saber ya a quién se lo decía. La conferencia de prensa fue al día siguiente. Víctor, en el podio, habló de estabilidad necesaria y de dificultades de comunicación en momentos de crisis. No terminó la frase porque las puertas del fondo se abrieron. Ava y ella Reed entraron, acompañadas a unos pasos por una trabajadora social. La sala guardó silencio. Beatriz reconoció el cuaderno antes que ninguna otra cosa. Las niñas subieron al escenario y frente a la sala, comenzaron a firmar con la claridad exacta que su padre les había enseñado. Eva alzó un cuaderno de espiral gastado a 2 letras superpuestas durante años. Y una línea subrayada 2 veces ansí, algún día no estoy, que estas manos sigan construyendo puentes para quienes no pueden oír. Una intérprete tradujo en voz alta: nuestro papá nunca entró a nada sin permiso. Solo arregló los huecos que el hombre malo dejó a propósito para que el proyecto fallara y él pudiera venderlo. Lo arregló cada noche, gratis, porque amaba a nuestra mamá y nos ama a nosotras. En la transmisión pasó el 1.000.000 de vistas en 18 minutos. Entonces se puso de pie Julian Hale, el propio hijo de Víctor. Mi padre me ocultó algo toda mi vida, dijo, con la voz quebrada. Mi hermana pequeña es sorda. La envió a un programa privado para que nadie en su empresa lo supiera. Me dijo que nunca lo mencionara. Ha pasado 5 años tratando de enterrar este proyecto porque no soporta ver nada que le recuerde que no pudo aceptar a su propia hija. A la sala estalló. La seguridad rodeó a Víctor, no para protegerlo, sino para sacarlo antes de que la situación fuera imposible de manejar. En horas, todo el plan colapsó. Los miembros de la Junta se distanciaron. La Fiscalía retiró los cargos contra Samuel esa misma tarde. Esa noche, Beatriz fue reincorporada como directora ejecutiva, con poder de veto sobre cualquier decisión que afectara la división de accesibilidad. En una celda, un guardia le dijo a Samuel que era libre. Afuera, bajo una lluvia ligera, Beatriz lo esperaba con una carpeta bajo el brazo. Dentro había un solo contrato en blanco. Escribe los términos, firmó ella. Yo solo firmaré. Samuel escribió, con la misma letra que el mundo entero había visto en el cuaderno: director de la División de Accesibilidad Restaurada, autoridad final sobre las decisiones del producto, una política permanente de que ningún empleado sordo volvería a ser despedido por no encajar. Y el proyecto llevaría el nombre de la mujer que lo había comenzado todo 5 años antes, su esposa. Beatriz leyó cada línea y firmó sin dudar. Víctor fue investigado y perdió su lugar en la empresa. 3 días después, Eva y ella regresaron a casa con su padre. Corrieron primero hacia Beatriz, abrazándola con fuerza, y luego hacia Samuel, que cayó de rodillas en el porche. Esa noche llegó al teléfono de Beatriz un video sin urgencia: Samuel, en su cocina, firmando despacio: gracias por no verme como un caso de caridad. Ella lo leyó 2 veces y notó que, por primera vez, su mano no temblaba. Pasaron 3 meses. Sin boda, sin gran propuesta, solo tardes tranquilas en el mismo dúplex. Beatriz empezó a visitar casi todos los jueves, aprendiendo a sostener un cautín de soldar con manos que llevaban 20 años firmando presentaciones. Un jueves, con la nieve cayendo despacio, Samuel firmó
Ah, no necesito que me salven. Solo necesito que me vean como soy Ann Beatriz. Lo miró un largo momento y respondió con lo mismo. Yo también. Esta historia nos recuerda que las personas a las que el mundo suele pasar por alto son, muchas veces, las que cargan más peso en silencio, sin pedir que nadie lo note. Un hombre con una chaqueta de segunda mano puede estar construyendo, en la oscuridad, algo que salva a toda una empresa. Una mujer que no puede oír una sola palabra puede, aún así, escuchar mejor que nadie quién le dice la verdad. Si en tu familia hay alguien que trabaja de noche, sin que nadie lo vea, criando solo a sus hijos sin que nadie lo aplauda, no esperes a que pida ayuda. Llámalo esta semana y dile algo concreto. Te llevo la cena el jueves en un plato dejado en la puerta. Es más difícil de rechazar que una oferta vacía. Y si tú eres quien ha pasado años sin que nadie lo note, no necesitas el permiso de nadie para importar. El respeto no siempre tiene que ser ruidoso para ser real. A veces es solo una página en blanco, entregada con la confianza tranquila de que quien sostiene la pluma ya sabe exactamente quién es.